siglos. Gracias, Señor, por todos los que están aquí, por todos los que vendrán, por todos los que ya están, pero en este caso en especial por la vida de Sophie, Señor, que tú la cuidaste, que las circunstancias de la vida nos hacen ver lo efímera que es nuestra vida física, Señor. Es como una línea que en cualquier momento puede cortarse, pero qué hermoso poder entender la fragilidad nuestra para entender la necesidad que tenemos de ti y afianzarnos de ti, así como un hijo, como un niño que se agarra fuertemente de su padre porque no quiere ser soltado, pero realmente es el Padre el que lo tiene abrazado, el que permite que no se pierda. Gracias, Padre, porque fuiste como un pastor, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas para ella, y la cuidaste y la protegiste en ese valle de sombra de muerte, donde muchos mostraron ser inoportunos, pero tú mostraste como siempre ser oportuno, fiel, eficaz y sanador, Señor. Jehová Rafa, Señor es mi sanador. Gracias por todos y todos los que han sanado, sobre todo los que han sanado su corazón por haberse reconciliado contigo, porque como dijo el hermano Juan Carlos, habrá quien sane el cuerpo, pero el que sane el espíritu ha sanado 2 veces y sana para vida eterna. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que dijo el hermano Juan Carlos es muy interesante y muy importante. Y hay un pasaje en la Escritura donde el Señor sanó a 10 leprosos, y de esos 10 leprosos solo uno regresó agradecido. Entonces solo uno regresó, los demás se hicieron de la vista gorda. Ya tenían su milagro, ya tenían su atención, ya tenían su apoyo. Entonces no querían regresar, porque el que regresa es como el que dice, ¿qué te debo? Estoy agradecido contigo, ¿qué te debo? Y es cuando el Señor te dice, no me debes nada. Lo único que quiero es tu corazón, pero para transformarlo en uno de piedra a uno de carne, para que tengas vida y vida en abundancia, para que ahora seas mi oveja y yo tu pastor, y yo te cuide de aquí hasta la eternidad. Porque como dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo no voy a perder ninguna de ellas, y es de lo que vamos a hablar hoy. Ese precioso encuentro en el cual Él es el que nos busca. Y el Señor lo explicó de una manera hermosa, hablando de la parábola de la oveja perdida, que es con lo que vamos a iniciar. Katy, si me ayudas, o el que lo tenga. San Lucas, capítulo 15, versículos del 4 al 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 4 al 7. El Señor estaba explicando la parábola de la oveja perdida. Una hermosa parábola para entender cómo se da ese encuentro con el Señor. Adelante. Ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por cierto os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Acaso la oveja estaba buscando al pastor? ¿Qué acaso la oveja era la que estaba perdida sin saber a dónde iba y sin saber el riesgo inminente en el que estaba? Es el buen pastor el que te alcanza a donde estés para tener ese primer encuentro contigo. En el caso de Sophie, ella ya se había encontrado con el Señor, no es el caso de ella. Lo que ella vivió fue como el pastor fue cuidando a su oveja que ahora ya estaba en sus manos, con su vara y con su callado. Es diferente. Ahora nos estamos yendo más atrás de ese primer encuentro donde Él llegó a nosotros. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo de niño decía, yo sí buscaba a Dios. No, realmente lo que yo buscaba era alguien que me ayudara, sea quien sea. Y muchos en las predicaciones, más que hablar de un padre reconciliador y de un pastor que da la vida por sus ovejas y que va por la oveja perdida y la carga, muchas veces pareciera que quisieran hablar de un magnate para invitar a todos a ser hijos de un magnate. Y se llenan las filas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos quisieran un magnate de padre para tener la capacidad o el poder adquisitivo de cumplir los deseos oscuros de su corazón. Pero ¿quién es el que llega a un padre reconciliador humillado? El que el Padre reconciliador llegó y le hizo ver que los deseos de nuestro corazón eran oscuros y que necesitábamos una reconstrucción, una regeneración. No sé si se entiende la diferencia. Muchos buscan un papá que les conceda todo. Nosotros nos hemos humillado ante un pastor, un buen padre, que dio la vida para reconstruirnos, regenerarnos y darnos una nueva vida,
caminando ahora en sus estatutos. Adelante. ¿Y cómo se dio ese encuentro, por ejemplo, con Nicodemo? Aquí podemos verlo claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a verlo también. Katy, si puedes, por favor, Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay un momento. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo no era alguien que desconociera el Antiguo Testamento. Él era maestro. Sin embargo, todos los que escudriñan el Antiguo Testamento tienen dudas teológicas. Y este varón, en su búsqueda de conocimiento, llegó a escondidas de noche para que no lo juzgaran, con aquel revoltoso al que algunos llamaban rabí, otros llamaban revolucionario, pero algo le impresionaba a Nicodemo y algo confesaba, que alguien sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales. Él estaba viendo las señales. Y hay unos que tienen hambre de señales y otros tienen sed de conocimiento, pero no es el hambre de señales ni la sed de conocimiento lo que nos lleva a humillarnos ante un Padre reconciliador. ¿Qué es lo que nos lleva a humillarnos? ¿Será que nos humillamos cuando entendimos el arca de Noé, que cómo estaba construida o qué tantos animales entraron? ¿Será que nos humillamos para saber cómo iba a ser la segunda venida? ¿Cuándo fue que nos humillamos? Cuando nos humillamos fue cuando detectamos que nosotros éramos pecadores, alejados de Dios, enemigos de Dios, hijos de ira. Pero había el postrer Adán, Cristo mismo, vino como pastor a dar su vida por nosotros, a venir a reconstruirnos, regenerarnos y rescatarnos. El pastor que va por la oveja que estaba perdida y a punto de morir. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué fue lo que dijo? Porque Nicodemo muy probablemente tenía dudas, tenía preguntas. Posteriormente vamos a ver que no se sabía ni lo más importante, como muchos. Pero, ¿qué dijo el Señor? El versículo 3 respondió: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un momento. Fíjese cómo Nicodemo, al Señor lo para en seco. Nicodemo tenía preguntas. Yo creo que él ya tenía su formulario de preguntas y el Señor lo detuvo. Dijo: no, espérate, Nicodemo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahorita no me vengas con otras cosas. Si no naces de nuevo, no importa que entiendas la vida de Sansón, no importa que entiendas por qué se murió el profeta joven y que por qué el profeta viejo y que nada. Aquí primero lo importante, que estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas nacer de nuevo. ¿De qué te sirve que te diga todo lo demás si no lo vas a creer? Le dijo el Señor a los demás. Venían otros Nicodemos distintos, por así llamarles. Y dicen: a ver, responde. ¿Y de qué sirve si ya os he dicho de una y de otra manera y todos los profetas han hablado de mí y no lo creen? ¿Cómo? Y no nada más, fíjese qué mal alumno, no nada más humildemente pregunta, sino acaso hace una ironía aquí. ¿Puede acaso por segunda vez en el vientre de su madre nacer? ¿Puedo entrar otra vez? ¿Quién es ese? ¿Quién es el que argumenta de esa forma? Ah, no, entonces este no es un rabí inteligente, este no es alguien racional. O sea, mira la barbaridad que me estás diciendo. ¿Cómo es posible que yo necesito entrar otra vez en el vientre de mi madre? ¿O qué estás diciendo? ¿Qué respondió Jesús, Katy? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Punto. Mi amigo, lo primero es lo primero. ¿Estás o no estás en el reino de Dios? ¿Estás o no estás en el reino de Dios? Si entiendes la historia de Sansón, entras en el reino de Dios. Si entiendes que si el arca de Noé, que si el diluvio, que si fue universal, que si esto, que si la elección, eso te permite entrar en el reino de Dios.
¿Cuál es el conocimiento teológico que te permite entrar el conocimiento de Dios? Dice la Escritura que Dios estableció que por sabiduría el hombre no le conociera, sino ¿por qué? Por medio de la predicación del Evangelio. A Dios le plació salvar por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la predicación del Evangelio? No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Nadie merece la entrada al cielo. Pero solamente uno, el único que por sus propios méritos merecía la entrada, se dejó morir y se dejó traspasar, para él traspasar en los cielos un camino para nosotros, para el que cree y se arrepiente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. El que lo cree de corazón pasa de muerte a vida, pasa de ser hijo de ira a ser de su oveja, pasa de ser del redil del enemigo a ser del redil del Señor. Y ahora que eres el redil del Señor y que estás bajo su guianza, ahora sí lo sigues, ahora sí escuchas y ahora sí entiendes todo lo que me quieras preguntar, Nicodemo. Pero si no tienes esto, si no has entrado en el reino de los cielos, ¿de qué me sirve pasarme contigo todo el día explicándote cómo fue que creé el universo? Cómo hice hermosas a las flores, cómo hice complejas las estrellas, y cómo puse al planeta Tierra a cierta distancia del Sol para que tuvieras la temperatura necesaria para que vivieras. ¿De qué me sirve mostrarte mi gracia común en el que te permití nacer vivo biológicamente con un tiempo finito para un tiempo de reconciliación si no te invito a ella? ¿De qué sirve que entiendas todos los misterios si no entiendes que eres un pecador y que yo estoy aquí por ti? ¿Se entiende? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta primera frase le sorprendió a mucha gente durante muchos siglos, pero ahora lo hemos entendido mucho mejor porque tenemos luz para entenderla. ¿Quién es el que nace del agua? Él está hablando del que nació y del que nace de nuevo. Cuando nacimos, ¿de dónde nacimos? Del agua. El líquido amniótico es principalmente agua. El Señor estableció por sus leyes que mediante el barro y el agua, eso fue a la materia prima de donde obtenemos esta vida biológica. Eso es una realidad, eso es algo que sorprende. ¿Cómo es que estaba ya establecido que venimos de ahí? Ahí está. Biológicamente ya nacimos una vez, pero ¿qué necesitamos? Ahora es por segunda vez, nacer del Espíritu, porque si no, no podemos entrar en el reino de los cielos. Dijo un gran teólogo, el que nace una vez del agua, morirá 2 veces. ¿A qué se refiere? La muerte física y la muerte espiritual. Alejados de mí, no os conozco. Esa es la muerte espiritual. La mayoría vamos a vivir la muerte física, pero los que hemos confiado en Cristo no vamos a vivir la muerte eterna espiritual. Porque como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Entonces no se trata de mis méritos, se trata de los méritos de mi Redentor, el cual, aunque este cuerpo se seque, Él me levantará y lo tendré de frente y le diré gracias, porque tú me coronaste con tu inocencia. Ahora te entrego la corona porque yo no soy nadie. Amén. Así que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Tú, Nicodemo, oyes el sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros que hemos nacido del Espíritu sabemos de dónde venimos, sabemos quién nos compró y sabemos a dónde vamos. Y por eso hablamos de aquel que nos compró y de que nos rescató. Y le queremos decir a los demás, aunque ellos no sepan de dónde venimos y a dónde vamos y crean que somos fanáticos, que están amenazados por hablar de Él. No, somos hijos comprados, reconciliados, que aman a aquel que nos compró. Y queremos darlo a conocer, porque así como fuimos la oveja número 100, que Él fue por nosotros, ahora vamos con papá, agarrados de la mano por la nueva 100. Ese es un evangelista, el que tiene carga por las almas, por la nueva oveja perdida. Amén. Adelante. Entonces, ¿qué dijo el alumno? Respondió Nicodemo y dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Qué dijo el Señor? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? Espérame, ahí cómo le devolvió la ironía. Oye, ¿cómo puedo nacer?
No, tú, ¿cómo puedes ser maestro de Israel y no entender esto? Adelante. Es cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Punto. Te lo estoy poniendo en tus términos. Nacer de nuevo para que lo entiendas. No lo quieres creer. ¿Cómo quieres venir conmigo a preguntarme lo celestial? ¿Cómo será el reino de los cielos? ¿Qué hay adentro de él? ¿Cómo vivirán? ¿Serán realmente las calles de oro y los ríos realmente de leche y miel? ¿Para qué te preocupas si no quieres ir? ¿Por qué quieres saber? ¿Acaso quieres presumir al mundo lo teólogo que eres? No te muestres como el gran teólogo, sino como el hijo rescatado que eres, que ama a su padre porque su padre puso su mirada en él y fue por él hasta que lo encontró. Muestra el carácter y la humildad de Cristo, que no vino con soberbia, vino a rescatar. Nicodemo hizo una ironía para burlarse. Jesús se la regresó para hacerlo reflexionar y que se entienda. Si os he dicho de forma terrenal y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Primero nace de nuevo, primero conviértete. ¿Qué dijo el Señor? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Probablemente el Señor aclaró este punto, porque tal vez una de las preguntas de Nicodemo era, ¿cómo le hizo Enoc para subir al cielo? ¿Cómo le hizo Elías para subir al cielo? Probablemente. Pues, ¿qué dijo él? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Si ellos subieron fue porque yo bajé por ellos y yo los llevé. Amén. Así que tú necesitas subirte en mi hombro. Necesitas dejarte encontrar y dejarte cargar, así como la oveja número 100, que yo la puse sobre mí y no la voy a soltar. ¿Por qué? Porque la amo. Así que si tú ya estás en brazos de tu Salvador, déjate conmover por Él, déjate cuidar por Él, déjate guiar por su vara y tu cayado, que están ahí para protegerte, enseñarte y tal vez sí corregirte, pero siempre por tu bien. Él no permite las situaciones difíciles si no hay un bien mayor. Porque ¿cómo está escrito? Como está escrito que Él tiene planes de bien y no de mal para con vosotros. Pero si el niño no les llamaba la atención, ¿cuándo va a entender su corrección? ¿Qué fue lo que vimos la vez pasada? Que la disciplina es por amor. Porque cuando no hay corrección es como si no hubiera amor, o al menos no un amor sabio. ¿Cómo es un amor que no es sabio? Es un amor que consiente. Eso no es sabio. Estás arruinando al hijo que no corriges. Entonces, o no tienes amor, que no te importa que haga lo que quiera, o no es un amor sabio. Dios es un amor sabio y te invita a ser un amor sabio. Un pastor amoroso, pero sabio y corrector, llegó hasta donde estabas y te rescató. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para entender esto rápido, es un contexto de que cuando Israel iba en el desierto y era picado por las serpientes, el Señor en su misericordia, por la dureza y la falta de fe que tenían, levantó una serpiente de bronce. Y los que la veían sanaban. Era una señal de lo que habría de venir, que ahora el Hijo del Hombre iba a ser levantado para los que han sido mordidos por la serpiente del pecado, por Satanás, tengan una manera de ser reconstruidos con solo ver y creer. Tú lo has visto y has creído. Porque costó mucho. Hay gente que me dice, yo me les quiero hablar de Dios. No, yo soy agradecido con Dios, doy gracias a Dios por un día más y doy gracias a Dios por el trabajo. Y yo le digo, tú dame salud y yo hago lo demás. Pues no basta con la salud. Hay algo que no vas a poder pagar. Tu entrada al reino de los cielos. No puedes enfrentar la muerte solo. No, pero yo soy agradecido con Dios. Dios me da trabajo. Sí, es un hermoso regalo el trabajo que yo valoro también. Claro que sí, pero a Dios le costó esto darte trabajo. Dios le costó esto sanarte. Pero le costó 33 años de sufrimiento y una muerte y muerte de cruz pagar el precio de tu pecado. No te hagas a un lado. ¿Por qué no quieres agradecer por eso? ¿Te da vergüenza tu pecado? ¿Será que no quieres reconciliarte? Yo empiezo a hablarles del Evangelio y le empiezo a hablar del Evangelio y me sacan, no, es que los sistemas, y no te estoy hablando de los sistemas.
No, es que los que hacen mal uso, no te estoy hablando de ellos tampoco. Te estoy hablando del buen pastor que vino por ti, el que da la vida por sus ovejas. Si ellos te quitaron algo, que no te quiten también la oportunidad de conocer al pastor incorrupto. ¿Vas a hacer uso de eso o no? No, pero es que luego imagínate que si yo me arrepiento y luego ya les he dicho, pues es que ¿qué tal si no hiciste el infierno y ya me voy a arrepentir? No, mejor me espero a yo disfrutar, como dijo el hermano. Me espero. Algunos son bien sinceros. Unos dicen, no es mi tiempo. Yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero y al rato. Pero otros son más discretos. Dicen, no ha llegado mi tiempo y al rato yo voy a salir de esa vida. Y ya cuando me toque. El día de salvación es hoy. Porque no sabes si mañana vivirás. ¿Qué te cuesta dejar eso? ¿Qué tanto placer te da que no quieres agarrarte de la mano del que te está diciendo te estás muriendo, más bien estás muerto? ¿Qué tanto placer te da aquello? Por eso entendemos perfectamente lo que dijo el Señor en Juan 3. He aquí la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Y ellos no quisieron ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién puede darse cuenta que es perfecto? ¿Quién cree que es perfecto? Le hemos hablado a mucha gente y la gente reconoce que ha pecado. Tienen la conciencia que Dios puso en su corazón. Aunque no tenga el entendimiento teológico de a dónde va su alma al infierno, no tienen esa convicción de que van camino al infierno, sí tienen la conciencia suficiente para saber que perfectos no son. Y tienen lo necesario suficiente para saber que Jesucristo es la figura moral por excelencia. ¿Quién no ha habido del Señor? Pero Cristo es piedra de tropiezo para el que quiere perderse, porque al ver esa calidad moral, esa perfección de bondad, les incomoda. Y les hablas de Cristo y a veces hasta se enojan. Yo una vez le pregunté a una persona que me dijo que ya tenía 40 años congregándose, le pregunto, ¿y tú tienes seguridad de tu salvación? Y se me molesta. Ay, ¿por qué me juzgas? Oye, espérate, te estoy preguntando si tienes certeza de tu salvación. No, ¿por qué me juzgas y por qué cuestionas mi santidad? Ah, ok, no has entendido el Evangelio. No has entendido el Evangelio, porque la salvación no está en función de tu santidad. Y el hecho que te incomode, que te pregunte por ella, me hace que tú solo declares que careces de la misma. Pero la salvación no está en función de qué tan bueno eres, sino qué tan bueno fue el que murió por ti. Qué tan perfecto y eficaz es el pastor que llegó hasta ti, te rescató y te salvó de donde estabas y ahora te dio por el regalo de la salvación. Es un regalo. El don de la salvación por medio del don de la gracia, del don de todo buena dádiva viene del Señor. Pero tal vez tú no has hecho uso de ese regalo. Si sigues pensando que tu santidad es la que te va a salvar, no has entendido el Evangelio o no has tomado el regalo. Y no tendría por qué incomodarte si es que ya lo agarraste. Si a mí me preguntan, ¿tú tienes seguridad de salvación? Por supuesto, porque grande y perfecto fue el que murió por mí. El Emmanuel, Dios con nosotros, que vino y dio su vida en rescate por mí, fue eficiente. Y yo lo creo de corazón, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No fue un político buscando votos. Fue un padre viniendo a rescatar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y Él me halló. Y ahora estoy guiado por su vara y su cayado. Y por eso yo sé que ni lo alto ni lo profundo, ni hambre ni enfermedad, ni nada de lo creado me podrá apartar del amor del Señor. ¿Por qué? Porque Él me ama y me sostiene. Y yo estoy agarrado de Él. Como un niño que se agarra de Él no porque quiere que no se le vaya al Padre. Yo sé que no se va a ir porque sé que Él es fiel. Porque aunque yo sea infiel, Él no. Yo estoy agarrado de Él. Pero Él sí me tiene bien agarrado porque sabe que Miguelito no es perfecto. Y cuando Miguelito de repente quiere ver, sapecito. Y gracias al Señor por cada una de sus llamadas de atención y por cada una de sus disciplinas, porque todo es por amor. Gracias, Rey de Reyes. Así que, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y fue levantado una vez y para siempre por ti. ¿Lo crees? Para que todo aquel que en Él confíe, porque aquí viene de Peitos que habla más de que solo creer, porque no basta con solo creer que existe, hay que confiar en Él, porque hasta los demonios creen que existe, pero confías en Él. Crees que existen los paraguas, pero los abres al momento de la lluvia.
crees que existe Dios, entonces confías en que Él dijo que vendría por ti a salvarte, a dar su vida por ti. ¿Sabías que eres esa perla preciosa que Él vino a comprar con su propia sangre? Entonces no desperdicies eso. Adelante. Así que Nicodemo fue por preguntas y se llevó un mensaje de salvación eterna. ¿Y por qué dijo el Señor, eres acaso maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había aclarado. ¿Qué dice Ezequiel? Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Si no lo tienes, lo leemos acá. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hasta ahí, está ahí. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Si aquí estamos pensando en el agua natural, yo creo que también vamos a pensar que aquí se trata de una operación a cirugía de corazón abierto. No está hablando en términos literales de un agua física que cae. El agua no tiene ningún poder. Si no, el Señor hubiera mandado una cascada en lugar de su Hijo en sacrificio. El agua por sí sola no es nada. ¿Cuál es esa agua limpia que brotó? La que brotó del costado de Cristo cuando la lanza entró. De su cuerpo salió agua y salió sangre. Sangre que justifica. Agua que limpia espiritualmente. Era una simbología. Era una simbología que se vuelve palabra viva al que la cree. No necesitas estar físicamente abajo de la cruz. Hubo soldados que les cayó. ¿Y de qué sirve si no creyeron? Hubo un Adán que lo vio de frente, ¿y de qué sirve si no lo valoró? Pero tú, que por medio de los ojos de la fe puedes creer que hay un amor real que vino por ti, un arquitecto que creó todo, que no solo es arquitecto, sino es tu pastor, que vino para salvarte. ¿Lo crees? ¿Te dejarás cargar por él? O dirás, espérate tantito, que aquí me gusta este hoyo en el que estoy. Me gusta este pecado, me gusta esto, a mí me gusta aquello, y no puedes venir en otros 20 años, ya cuando yo sea viejo y ya no tenga fuerza para hacer lo malo. Es lo que nos dicen. No, espérate, ahorita todavía soy muy joven. Déjame disfrutar la vida. No saben que la vida se empieza a disfrutar cuando tienes a Cristo en tu corazón. Porque aprendes a amar, aprendes a perdonar. Dejas tu orgullo a un lado que tanto te ha llevado de esclavo, humillando a otros. Dejas a un lado la soberbia, que más bien hizo que te odiaran. Quieres seguir en esa vida. Entonces, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el nacimiento de nuevo, esa es la regeneración, esa es la reconstrucción. La circuncisión no era la del miembro, siempre fue la del corazón, la otra era una simbología. El Señor en el judaísmo estableció todo un sistema pedagógico, terrenal, para entender lo celestial. Porque si no lo entienden de manera terrenal, ¿cómo van a entender lo celestial? Estoy poniendo una maqueta, explicado con manzanas, para que no agarres la incorrecta. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjese qué belleza. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, la llenura del Espíritu Santo, la que algunos creen que es una fuerza. No es una fuerza, es el Espíritu de Dios. Los que algunos creen que es una paloma que se pasea y se va y nos hace a gritar raro y luego se va. No, es un espíritu que llega como un don, un regalo. Al que cree verdaderamente y se arrepiente, el Señor lo llena de su espíritu. ¿Qué dijo el Señor? Para yo vivir en vosotros. Amén. Mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si algo bueno ustedes ven en mí, es lo que el Señor ya formó. Si algo malo todavía ven en mí, es lo que estoy de la mano de Él corrigiendo. Amén. Así que eres maestro de Israel y no estudiaste Ezequiel. Te lo brincaste. Pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Pondré mi espíritu. El que naciere del espíritu, espíritu es. Antes eras nacido del agua, ahora
serás nacido del Espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando amamos a aquel que nos rescató y pone de su Espíritu en nosotros y estamos agradecidos y le amamos, ya no nos cuesta hacer lo correcto. Cada vez se va aligerando la carga y cada vez el yugo se va volviendo más fácil conforme vas madurando en el conocimiento y en la gracia. Porque ves todo lo que hizo por ti, tanto que te toleró. ¿Cómo no vas a tolerar al vecino que hizo eso y que hizo aquello? ¿Y cómo no vas a ser más paciente si él fue paciente contigo? ¿Cómo no vas a ser más humilde si el Rey de Reyes y Señor Señores vino manso y humilde de corazón? Entonces, qué ejemplo tan perfecto. Qué buen pastor tan hermoso, que no solo nos da el ejemplo, sino que nos capacita por medio de darnos su espíritu a dejar de ser esclavos del orgullo y de la soberbia y de todas las cosas malas que el enemigo inyectó en nosotros para pervertir nuestra naturaleza. Es como la verdadera vacuna que mata el verdadero mal. Amén. ¿Y qué dice Jeremías 31:33? Porque el Nicodemo también se lo brincó. ¿Qué dice? Katy, Jeremías 31:33, no se me Nicodeme. Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Gracias, mi hermano. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Como les digo, así como el Señor llegó a darme agua de vida, así también se tuvo misericordia del hermano y me ayudó. Jeremías 31:33. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Es la nueva propuesta. ¿Por qué? Porque les di la ley, les di los 10 mandamientos y no les fue suficiente. Porque la ley lo que vino a hacer ver es que somos pecadores. La ley no tenía como objetivo salvarnos. El que diga, no, yo ya me salvé por la ley, es un hipócrita. ¿Quién podría decir que no ha mentido? ¿Quién podría decir que no ha odiado? Estaba una vez un inválido tirado y el Señor dijo, tus pecados son perdonados. Y llegaron con el inválido y dijeron, oye, pues este está inválido, ¿qué puede hacer este? Y dijo el Señor, pues no por estar inválido eso lo exenta. Con solo odiar en su corazón él ya está matando. Todos los que se burlen de él, si él no se puede parar para matarlos, con solo odiarlos es como si ya estuviera matando delante de los ojos del Señor. Entonces, imagínense, ¿quién no hemos odiado? ¿Quién no hemos mentido? ¿Quién podría decir que es justo delante de los ojos del Señor? Para que seamos inexcusables y sea quien seas, quedes bajo el juicio de Dios como condenado, pero seas rescatado si crees en el Evangelio. Y este es el resultado, la propuesta que iba a hacer el Señor. Que los que creen y se arrepientan, daré mi ley, pero ahora no en piedra. Ahora la escribiré en sus corazones, los enseñaré a amar, los capacitaré para perdonar. Y entonces harán algo más grande que lo que dictaba la ley, porque la ley dictaba, no robes, no mates, no mientas. Pero el que aprende a amar por medio del Espíritu de Dios, ya no nada más no roba, quiere dar. Ya no nada más no mata, quiere evangelizar para que pasen de muerte a vida. Ya no nada más no codicia los bienes y la mujer del prójimo, sino que oras para que prospere y que tenga éxito en su matrimonio. Entonces, por eso el que ama ha cumplido más que la ley. Y es lo que vino Él, porque el amor no se ordena, el amor se siembra y Él lo sembró por medio de ver ese varón en la cruz. Él nos mostró su amor y nos capacitó para oír, nos capacitó para amar. Nos dio el ejemplo y nos dio el poder. Así que el que no lo ha hecho es porque lo ha rechazado. Porque prefiere, como dijo el hermano, estar en ese lugar que él cree que es lo mejor. Adelante. ¿Y qué siguió diciendo el Señor? Lo evangelizó diciendo a Nicodemo, Katy, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un punto ahí. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? De tal manera te amé, Nicodemo, que Dios ha dado a su Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vas a creer, Nicodemo? ¿Quieres vida eterna, Nicodemo? ¿Quieres no perderte, Nicodemo?
¿O lo único que quieres es satisfacer tu hambre teológica de saber qué le pasó al otro y a aquel? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no vino el Señor a condenar. Condenados ya estábamos. Ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué dice? ¿Cuál es la propuesta? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí. Hay gente que escucha en esto y dice, ¿qué Dios tan injusto? ¿Por qué me cree por no condenar? Por no creer. ¿Por qué me condena por no creer? No. Condenado ya estabas. Pecador ya eras. Perdido ya estabas. Pero Él va hasta ti y te dice el Evangelio, te ofrece cargarte y tú dices, no, espérate, a unos 20 años ya cuando ya no pueda voltear a ver a la mujer lujuriosamente, ahora sí. Ya cuando ya tenga cirrosis y no pueda comer más alcohol, ahora sí. ¿Qué es eso? Bueno, de perdido son sinceros, ¿verdad? Hay gente que se hace loca y quiere tapar eso yendo a un lugar o a otro o pagando ofrendas y diezmos. De perdidos son sinceros. Esos sinceros están más fácil que se arrepientan cuando ven el tráiler cayendo. Los otros se van a escudar en su religiosidad. La religiosidad no salva. El asistir a un lugar no salva. El dinero no salva. ¿Qué es lo que te salva? ¿Crees que Él vino a morir por ti? ¿Crees que Él vino a pagar por ti? ¿Y crees que no lo hizo para cobrarte, sino para entregarte lo que te hacía falta, que era vida? ¿Crees que eras biológicamente vivo en un hilo que inició en el vientre y termina en la tumba y hasta ahí se quedó? ¿O será que quieres reconciliarte con tu Padre y volver a la fuente eterna? ¿Quieres seguir siendo esa flor arrancada que va a terminar por marchitarse? ¿O quieres volver a ser plantado por medio de la fe en aquel que dio la vida por ti? Él no te va a quitar nada. Bueno, sí, te va a quitar tu orgullo, te hace falta. Y te lo va a cambiar por autoestima. La necesitas. Él te va a quitar tu lujuria y te va a poner respeto. Lo necesitas. Él va a quitar tu odio y va a sembrar en ti su amor. Lo necesitas. ¿O será que necesitas esa espada de soberbia y para defenderte, de esa malicia, para defenderte en un mundo lleno de ladrones? No, no necesitas malicia, necesitas astucia, prudencia, fe y ser abrazado por el pastor que te protege. Porque aunque caigan 1000 a tu diestra y 10,000 a tu derecha, a ti no te pasará nada, porque ningún arma prosperará contra ti. Así que suelta la tuya. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Él no vino a condenar, condenados ya estaban. ¿Quién va a llegar al ahogado a aventarle un rayo? Él vino a salvar al que se estaba ahogando. Y le dice, agarra mi mano. ¿Y qué dice el otro? Si dice que no. El que no cree que, no creo que hayas venido para un bien mío. Entonces, ¿quién es el que se condena? Todavía te estás ahogando en tus delitos y pecados, como el ladrón en la cruz, el del otro lado, burlándose, rechazando. No seas como él. Sea aunque sea como el otro, que aunque sea el último, pero se reconciliaron. Porque el que empezó haciendo lo malo, pero se arrepiente, aunque sea el último momento y se reconcilia, ya la libró. Pero el que empezó haciendo lo bueno y termina haciendo lo malo porque se descaró, porque se hartó de hacer lo bueno, entonces su motor de hacer el bien no era el amor y la bondad y la regeneración en Cristo, porque el que está en Cristo persevera hasta el final. Porque no hay ningún odio que supere el amor que ya nos ha dado Él para desilusionarnos de Él. Amén. ¿Qué es lo que nos hace perseverar en el Señor? Él mismo, su amor, su misericordia. El que acaba el camino del bien, a lo mejor como el hijo del pastor, que muy bueno, el último se fue con la hija de no sé quién. Y se olvidó de Dios. ¿Qué pasó con él? ¿Estaba Cristo en él? No estuvo Cristo en él. ¿Qué dijo Pablo? Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Cuidado, habrá muchos falsos seguidores. ¿Cómo los distinguiré? Por sus frutos, por sus desechos. El que es mi oveja no lo voy a soltar.
y ella tampoco me va a querer soltar a mí. Yo la voy a tener bien pescada, porque ese es el amor de un padre que cuida a sus hijos, pero no lo hace en contra de su voluntad. Él fue y explicó el Evangelio. Amén. Entonces, ¿cuál es la condenación? Esta es la condenación. Y lo dijo el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nunca se nos olvide cuál es la condenación. Que la luz, o sea, Él, vino al mundo, ¿y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque no le importaron a Dios. Aquí no dice aquí. Porque no los quiso alcanzar Dios. Así nos dice aquí. Entonces, ¿por qué dice que no quisieron? Entonces Él mostró la luz. Pero ellos no quisieron. Porque una cosa muy diferente sería que ellos no vieron y no supieron y no se percataron. Pero dice que no quisieron. Y lo vemos a diario con los que evangelizamos, no quieren. La mayoría dice, no, mijito, no, pues yo estoy bien así, a mí llega pan a mi casa. Dice la Escritura, en pocas palabras, que hay una gracia común para todos los hombres. El Señor nos da un tiempo de vida, nos da capacidad, nos da intelecto, nos da lo necesario para ir por el pan. Pero qué triste pensar que ese pan lo conseguiste solo. Pues ¿dónde compraste tu capacidad? ¿Dónde compraste tu tiempo de vida? Todo buena dádiva viene de Él. Él te dio este tiempo, te dio este planeta, te dio todo lo necesario para que te dieras cuenta del bien y del mal y te dio una conciencia adentro para que sepas lo bueno y lo malo. ¿Qué quieres ser? Y los que intentaron ser buenos no pudieron, porque el mundo los hizo ver que era imposible y su propia naturaleza, como dijo Pablo. Pablo decía, yo era maestro de la ley, yo enseñaba que no se debía mentir y yo mentía. Así estaba yo también. Yo enseñaba que no, bueno, yo no enseñaba, yo no era maestro de la ley, yo era todavía un niño, pero yo quería no mentir porque veía a un Dios que tenía que ser él el que me estaba ayudando, porque él escuchó mi clamor como escuchó a Ismael, el niño, y Dios le dio agua y a mí me dio también. Pero yo quería agradarle y no podía, porque decía, no, pues intento no mentir. Y era un niño cuando todavía mi naturaleza adámica no estaba totalmente desarrollada y aún así yo era un pecador. Y Él como quiera llegaba y me ayudaba y dije, no, este amor es demasiado grande, más grande que mi pecado. Ahí entendí la gracia, aunque no entendía el concepto, aunque no conocía la palabra, entendía el concepto. Entonces, esta es la condenación y que no se nos olvide que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Y cuando ese compañero del trabajo, compañera del trabajo, te ve con envidia y te quiere atacar, es como alguien que le molesta tu luz. Pero hazles ver que esa luz proviene de Cristo. Y sé paciente con ella, no pagues mal con mal, sino qué diferencia hay entre tú y ella, entre tú y él. Hazles ver que esa paciencia y ese amor que te conquistaron de Cristo, tú los tienes ahora. Y así ella o él algún día digan, sí, cierto, estoy atacando a un inocente. Y cuando estén en desgracia van a ir a pedirte ayuda, como le pasó al hermano. Que lo atacaban por su fe, pero nomás les cayó. Vieron, el hermano se levantó en su diagnóstico y ahora el diagnóstico lo traía el que se atacaba. Y ahora vino humillado pidiendo. Así que qué hermoso ir sembrando luz, ser luz del mundo y sal de la tierra y no dejarnos envenenar por la falta de amor y paciencia del mundo. Así que no paguéis mal con mal, sino pagad con bien al mal, porque el fuego con fuego solo aviva la llama. Amén. Decía un amigo que tiene muchos años, ay, qué duro eso, lo de amar a tu enemigo, yo quiero buscarle una traducción alterna o algo. Yo ya leí 7 versiones y en griego y no, sí dice amar al enemigo, hijo. Dios mío santo, qué carga tan horrible. Le digo, carga horrible. ¿Qué es realmente amar al enemigo? Que amas más o te preocupas más por el destino de su alma que por lo que te amenaza.
¿Qué amenaza me puede hacer? Ay, te voy a cortar la mano y te voy a cortar la otra. Mi tesoro ya está en los cielos y ese nadie me lo puede cortar. Pero en cambio él que está atacando a un inocente, él tiene un corazón oscuro porque la luz de Cristo le cala a él. Y es como la ovejita número 100 que está mordiendo a la ayuda del pastor, a la mano. Entonces, si tú algún día fuiste como él, no les pagues con la misma moneda como a ti te pagaron. Yo les decía, oye, ¿y cómo está eso de Dios? No, eso no es para ti. Y yo les preguntaba a los sacerdotes, oye, ¿por qué esto? No, eso es un misterio. Y no. Gracias a Dios que el hombre no me contestó para que me contestara él. Entonces, el que hace lo malo, aborrece la luz. Les hablas, te das cuenta que le echaste agua bendita al vampiro o cebolla al hermano Roberto. Y no viene a la luz. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que no viene a la luz? ¿La luz no vino a ellos? ¿O por qué dice que no vino a la luz? Cuidado, porque esto lo dijo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No lo dijo John Wesley ni Billy Graham. No lo dijo Miguel Pinto. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. ¿Quién es el que practica la verdad? El sincero. ¿Quién era Pablo? Alguien que decía, miserable de mí, yo intento hacer el bien y no puedo. Ese es el que practica la verdad en ese sentido inicial. El que fue sincero y dijo, yo no soy nadie. Pero llega el Señor y dice, sí, pero yo soy tu Salvador. Y te restaura y ahora te permite vivir en su verdad. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pablo? Pablo era sincero. Luego, lo que es bueno, Romanos 7 del 13 al 22, porque está hablando en un contexto de que la ley vino y nos mató, o más bien nos hizo ver que estábamos muertos. ¿Cuál era la ley? Los 10 mandamientos. Y si quieren agregarle los otros 300, los metemos. Sigue siendo lo mismo. No pudimos cumplir la ley, pero la ley es buena. ¿Quién podría decir que está mal no robar, no matar, no mentir? ¿Quién puede decir eso? Claro que está bien no robar, no matar, no mentir, pero entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Si no me dice el Señor que está mal mentir, aunque yo tenga la sospecha de que yo sé que está mal mentir, pero si el Señor me dice el que miente se irá al infierno, pues entonces no. El mandamiento hizo ver mi rebeldía. Y el antiguo pacto o la antigua propuesta de que el que rompa el mandamiento morirá, merecerá la muerte eterna, me hace ver mi destino. A fin de que el mandamiento, el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Es como que yo les dijera a ustedes que hubiera un segundo techo aquí y les diga, ustedes pueden hacer lo que quieran aquí, pero no suban al segundo piso. Ya están ahí con su mente y ¿qué habrá ahí arriba? Y ahorita les digo, piensen lo que quieran, pero no piensen en un elefante rosa. No lo piensen. No piensen que las orejas son verdes. ¿Qué tan grande se lo imaginaron? ¿Qué tan grande se lo imaginaron? Es la rebeldía de no querer seguir el consejo, el mandamiento. Entonces, el mandamiento no se les dio para matar, sino para hacer ver que estaban muertos, que el corazón es rebelde. Dígame la verdad, ¿sí hubo alguien que no pensó en el elefante? Sinceros. A lo mejor porque no me escucharon, porque estaban distraídos. Es natural, el que diga que no, no hay verdad en él. O si hubo alguien que no. No, si dice que no, no pasa nada, ¿eh? A lo mejor no me puso atención. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el mandamiento? No fue hacernos más pecadores, nos hizo ver que lo somos. Fue hacer que esa naturaleza aflore. Como dice el mecánico, déjalo que se arruine más para que se escuche más fuerte el sonido de ver de dónde viene. Pero la falla ahí estaba. No sé si me estoy explicando. La falla ahí estaba y se iba a desvilar y no ibas a llegar a tu destino. Pero ¿cómo te vas a brillar con el mecánico si crees que todo está bien? Entonces, gracias a Dios llegó el mandato para que el sincero diga, no puedo. Amén.
O aquí hay unos valientes que se la quieren rifar solos, sin abogado, llegar a la muerte, decir, yo sí cumplí, Señor. Yo jamás mentí, Señor. Yo quiero llegar y decir, gracias, Señor, porque si estoy aquí es por ti. Porque fui rescatado por ti. Porque tu amor fue más grande que mi error para alcanzarme en el infierno en el que yo estaba. Y me trajiste hasta aquí y me hiciste perseverar. Porque tu amor es real y tu fidelidad es real, aunque la mía no lo fue. Amén. Porque como dice el apóstol Juan, estas cosas os digo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Porque aunque ustedes fueran infieles, Él no. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, decía Pablo, como Saulo. Hay un antes y después en la vida de Pablo. Hay un cuando era el fariseo de fariseos, religioso de religiosos, culto de cultos. Y cuando ya llegó a la luz de Cristo y dijo, todo eso lo tengo por basura. Porque ni todo eso me dio poder contra el pecado. Pero en Cristo el Señor me capacitó. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién va a vivir en ti? ¿Te vas a reconciliar con el Señor para que Cristo viva en ti? ¿O vas a seguir dejando que sea el pecado el que vive en ti? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Aquí está hablando de Saulo, está hablando de su vida pasada. Yo sé que en mí, esto es, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Queriendo yo cumplir la ley, encuentro esta otra ley en mí, que el mal está en mí. El que no lo hace es un hipócrita, aunque se vista de lo que se vista. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él como fariseo, él tenía un celo de Dios, pero no conforme al conocimiento eterno. Él tenía un celo académico, teológico, pero no de un hijo restaurado. Pero veo esta otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Porque Él fue el que me hizo salir de este saco de muerte y me pasó de muerte a vida. Adelante. ¿Y qué dijo entonces el apóstol? Romanos 1:16. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Aquí no hay distinción. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Siempre fue la propuesta inicial. Siempre esta fue la primera enseñanza, y aunque después vino la ley no iba a entorpecer lo que el Señor tenía destinado, porque la ley no vino a hacer otra cosa más que hacernos ver que nuestra única posibilidad es confiar en nuestro Salvador, ser rescatados por Él y seguirle hasta la vida eterna. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos voluntariamente están están promoviendo la injusticia, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Aquí están las cosas hechas. Así que somos inexcusables si pensamos que no hay un creador. Vemos el carro y sería tonto pensar que no tuvo un diseñador. Y vemos el universo y nos hacemos los sabios diciendo que no hay. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios. Ven todo lo hermoso, todo lo creado y no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No, a mí se me hace que una molécula brincó y se transformó en otra. Y así se fue, un efecto dominó que nadie hizo, una explosión que nadie dirigió, y automáticamente salimos nosotros de la nada. Yo no tengo ese grado de fe, mis hermanos. No me basta mi fe para ser ateo.
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Era más fácil hincarse ante un ídolo que yo construyo que seguir a un Padre reconciliador que me pide que me arrepienta. Adelante. Así que Dios, a esa gente que prefiriendo ser sabios se hicieron necios y no le dieron gloria a Dios voluntariamente, Dios los entregó a la inmundicia. ¿No quieres? Dale para adelante. ¿Quieres tener tus 20 años según tú de seguir haciendo el mal? Adelante. Adelante. ¿Qué es lo que dicen? Nosotros los que nos hemos entregado, les decimos al Señor, hágase tu voluntad sobre mi vida. El que lo rechaza, Dios les dice, bueno, hágase tu voluntad. Adelante, mijito. Dele hasta donde aguante. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Ahí están, dándole cuentas a ídolos que no existen, atribuyéndole a la suerte su sanidad, atribuyéndole a la nada la creación del mundo, agradeciendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí está toda la corrupción. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios los dijo, ¿no quieres ser rescatado? Ahí está, adelante. Adelante, ya. Por lo cual, ¿qué dice el apóstol? Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Tú también, tú que te llevas de religioso y que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque haces lo mismo. Todos son pecadores. No nos mandó el Señor a ser jueces, nos mandó a ser reconciliadores, como dijo el hermano. Tenemos ese ministerio que si ya has sido rescatado, no vayas y aplastes la número 100. Si no fuiste aplastado tú, ¿por qué lo haces con los demás? Pero eso no significa consentir, significa hacer ver, pero con el objetivo de levantar. Cada vez que predicas el Evangelio, das una plataforma para que Dios hable a la persona y sea conmovida y convencida. Y no te canses de hacer el bien. Haz las veces que sea necesario y no te desilusiones porque tú ya sembraste. Y pasa lo que dijo el apóstol, yo sembré, Apolos regó, el Señor da el crecimiento. Así que su palabra no va a regresar vacía. A muchos les hablo de Dios, muchos ignoran y cuando viene la tragedia me hablan a veces. Entonces la palabra no regresa vacía. Oye, ¿cómo estuvo eso que dices que Juan 3:16? Nunca nada es en vano. Y fíjese que ayer estaba yo queriendo comprar unos zapatos porque se despegaron los míos. Y llegué al primer lugar que pude y estaban muy caros, entonces ya me iba a ir. Pero me dice, no se preocupe, hay unos baratos. Los del maniquí, porque aparte que yo estaba buscando algo no caro, también ocupaba algo que me quede, porque yo tengo un problema de que no encuentro tan fácil mi talla. Entonces, pero me dice, no hombre, mira, aquí hay unos, los del maniquí, esos están grandes, yo creo que sí te van a quedar. Y, bueno, pues a verlos. Que me los voy poniendo y justo en el clavo, así perfectos, o sea, en cuanto a tamaño. Que el maniquí, se los voy a pagar al maniquí, no a ustedes ya se lo habían dado a ellos. Entonces me dicen, y aparte, lo único malo es que tienen una marquita. Tienen una marquita, pero pues como es el de exhibición y tiene una marquita, tiene descuento. Entonces de los 3,000 no sé cuántos, salía muchísimo menos. Sí, no, es que es lo que le digo, yo ya me iba a ir. O sea, uno entra a una tienda que no conoces y ves tacos y dices, bueno, pues tacos. Pero luego el taco vale 2,000 pesos, corre, ¿verdad? Entonces yo entré preguntando, ¿verdad? Entonces me dicen, no, está muy caro. Le digo, no, pues gracias. Pero, por eso me dice, pero ahí están los del maniquí. Bueno, pues a ver, ¿va? Sí. ¿Y el saco del maniquí? No, más en los puros zapatos estamos en oferta. Entonces, que me los pongo, repito, me quedaron al puro centavo, como dicen por ahí. Entonces yo lo sentí como un regalo de Dios. Porque si su servidor quiere venirse a vestir, no es por vanidad. Yo veía varones de Dios como Billy Graham, vestidos sin vanidad,
sino se vestían por respeto al mensaje que transmitían. Y no estoy diciendo que esté mal venir sin esto, claro que no. Lo importante es venir revestidos de Cristo. Ojalá que ustedes vean a Cristo en mí más que esta basura. Pero yo veía a ellos que buscaban, hasta mi hermano Valdemar y el hermano Roberto, vestidos de la manera más formal, no necesariamente con saco, pero formal, por respeto al mensaje, no por vanidad. Por respeto al mensaje. Entonces, qué hermoso ver así a Billy y a todos ellos, al hermano Valde, con ese amor por la verdad. El hermano Valde siempre andaba sin rasurarse, sin nada, pero que no lo invitaran a predicar porque pasaba de muerte a vida. Dios lo tiene en sus brazos. Entonces, en todos los aspectos, a él se le graba y él se arreglaba. Sabe que le extrañamos. Entonces, me quedan al puro centavo y sentí que un regalo del Señor, porque estaba demasiado barato. Y dice, Marquita, no importa, ahorita aquí se la quitamos. Entonces yo les digo, a veces hasta las pequeñas cosas de la vida, les digo a los vendedores, las vemos como un regalo de Dios, porque estadísticamente que estuvieran aquí 2 años en ese maniquí y el Señor me lo estuviera esperando a mí, lo veo como un regalo que agradezco, no me avergüenzo, lo agradezco. Les digo, pero el verdadero regalo, el cual fue ofrecido en una cruz, también tuvo marcas. Y no es que sea barato, es gratis porque Él pagó con su propia sangre. Entonces les empiezo a evangelizar y se sacaron de onda porque, oye, ¿y este qué es o qué? No, pues ya les doy el mensaje con todo mi corazón y se asombraron y pues gracias, pero hasta ahí quedó. Y a mí me urgía ir a un trabajo en un concierto, iban a hacer un concierto de los Tigres del Norte, no sé qué, y querían que fuera a fumigar. No hay problema, vamos a fumigar. Entonces yo me urgía irme, voy, y estaban todos corriendo para la fiesta, porque por primera vez, según esto, no me consta, iban a hacer un concierto al aire libre, improvisado, habían unas carpas ahí para que la gente se quede a dormir ahí. Entonces todo el mundo estaba corriendo y corriendo por las cosas que estaban preparando. Y yo feliz por mis zapatos. Entonces, pero me pongo a pensar, oye, uno con todo el amor les dije, y luego digo, mira cómo el Señor me pone la plataforma para hablar, y luego me acuerdo algo que me dijo un hermano, a ver, ¿el Señor te pone la plataforma o tú la buscas? Le digo, no sé, pero yo quiero hablar del Señor. Y luego me quería como dar una tristeza y digo, uno que tanto quisiera que conocieran el amor de la verdad para que sean salvos. Y que solo quede en una anécdota. Qué triste que quede esa verdad expuesta sin ser escuchada, porque ellos no dijeron nada. Bueno, gracias, pero, ¿verdad? Entonces yo traía eso en mi corazón. Entonces termino el trabajo y cuando me quiero ir estaban unas puertas como de metal encajadas una sobre la otra. Y a mí me urgía irme porque teníamos que llegar acá al anexo. Entonces me urgía irme. Entonces habían puesto todo eso como para hacer una banqueta artificial. Entonces yo me urge irme, todos están en sus problemas acá, entonces yo dije, no, pues déjame empujarlas porque no vi por dónde se desencajaban o estaban muy duras. Entonces por la prisa empiezo a tratar de empujarlas y un peatón se apiadó de mí y acercó, no, mire, ya vi de dónde las desencajan. Se acercó y desencajó y ya pude salir. Y le digo, fíjate cómo es importante saber la entrada más que la fuerza que puedes aplicar, porque por más fuerza no vas a poder. Así pasa en el reino de los cielos. Solo hay un método de entrada. Él es Cristo. Haz uso de Él. Pues este sí me respondió y este sí empezó a llorar y dijo, eso es lo que yo le preguntaba al Señor. Porque yo soy de la religión tradicional y me dicen que tengo que ser bueno para llegar al cielo y yo no puedo. Pero ¿por qué la Escritura entonces dice, por gracia sois salvos por medio de la fe? En su versión Él me lo estaba diciendo. Sí. Lo que pasa es que... Pero es que dice ahí que el que haga el bien, y sí, lo que pasa es que el que hace el bien es porque el Señor sembró el bien, porque ha sido reconciliado por medio de creer el Evangelio. Nosotros ya no hacemos el bien para ganarnos el cielo. El Señor ya pagó nuestro precio y nos abrió la puerta al cielo. Entonces, por agradecimiento, como sabemos que ya hemos sido rescatados, porque palabra fiel y digna es necesario anunciar que Cristo murió para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa salvación que ya tenemos y que no estamos trabajando por ella nos hace amarle y nos hace caminar con gratitud. Entonces, ¿cómo no andar en sus estatutos? No hacemos el bien porque tenemos que hacer, sino porque el bien ya mora en nosotros.
No, el chavo estaba, no, eso es lo que yo quería saber. Y sí, y era yo lo que quería hacer también, salirme de aquí. Pero sobre todo, dar el mensaje y cómo el Señor se apiadó de mí en mi duda. Y no nada más me dio zapatos, sino me hizo ver que la palabra del Señor, que soy un siervo útil. Porque Él vive en mí. Porque inútiles somos, pero Él nos capacita. Y si hasta las piedras pueden hablar, yo también. Amén. Y ustedes también. Y es por eso que hablamos de todo esto. Porque son inexcusables los que quieren rechazar el amor de la verdad para ser salvos. Pero que no dependa de nosotros. Como dijo Charles Spurgeon, si quieren irse al infierno, que sea por encima de nuestros cuerpos. Que no se vaya nadie al infierno sin que no haya habido un nacido de nuevo que haya orado por ellos. Amén. Aleluya. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, como los amigos de Job, que tú escaparás del juicio de Dios. Porque aquí el Pablo los está evangelizando. ¿O será que tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hay veces que queremos entenderlo todo de una manera muy, muy fría, como si fuera una ciencia exacta, que 1 más 1 es 2. Pero no es tan frío y tan exacto, es Dios interactuando con su oveja, mostrando las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, para guiarte al arrepentimiento. Yo cuando era pequeño, mi mamá también fue paciente conmigo y estuvo esperándome hasta que me conmovió su paciencia. Entonces, ¿cómo voy a creer en un Dios que rompió la puerta y me hizo? No, Él también fue paciente conmigo. Él fue conquistándome por medio de mostrarme su paciencia, su longanimidad, pero sobre todo su amor en la cruz del Calvario. Amén. Pero ¿qué pasa? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tú solo te mandas al infierno al rechazar la ayuda de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí me decía el joven, pero es que mira, cada uno pagará conforme a sus obras. Sí, pero Cristo ya pagó por las nuestras. Amén. Ese es el evangelio, que Él ya pagó por nuestro pecado. Así que vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, o sea, en Cristo, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero qué precioso que nosotros no buscamos gloria, buscamos la gloria de Dios. Los que hemos nacido de nuevo buscamos gloria de Dios. No nuestra propia gloria que no sirve para nada. No buscamos honra para nosotros, sino honra a Dios. E inmortalidad, porque en Cristo ya la hemos encontrado. Pero, ¿qué dice? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No obedecen a la verdad. La luz vino al mundo, ellos no quisieron para que sus obras no sean expuestas. Fue el hermano Chipol, les dijo que ahorita no, espérate unos 40 años. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y no hay excepción, al judío también, aunque se enojen los dispensacionalistas, al judío también. Y también al griego. Pero gloria y honra y paz, ¿a quién? Al que hace lo bueno, porque el que hace lo bueno es el que tiene una vida transformada por aquel que vive en nosotros. Porque como dijo Santiago, una fe viva en Cristo es una fe transformadora, que es inevitable que no produzca obras. Así que la gracia no es una excusa para pecar. La gracia te transforma para precisamente no hacerlo. Pero ahora no por estar sujeto a una lista de cosas, sino porque ahora Cristo vive en ti. Y ahora por esos frutos que el Espíritu hace en ti. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Que el que tenga estas cosas, ¿quién puede decir que no habrá obras de bondad en él? El que tenga el amor en él, ¿cómo lo va a esconder? No se puede. Sería como querer tapar el sol con un dedo o más difícil. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que no hay acepción. Judío y griego y mexicano y con o sin zapatos del maniquí se van al infierno si no hay reconciliación. Adelante. Pero qué bueno que tenemos los zapatos, pero sobre todo que tenemos a Cristo. Amén. Los zapatos, una añadidura pequeña. Nuestro regalo precioso
es Cristo, Señor nuestro. Amén. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No se van a salvar los que, ay no, a mí no me hables de Dios porque luego me condeno más. Oye, pues ¿cómo estarás por dentro, compadre? Pero como quiera mal ya estás. Porque la conciencia es suficiente, como dijo Pablo, porque no son los oidores de la ley los que se salvan. No es los que escuchan los 10 mandamientos los que se salvan, sino los que lo cumplen. Y tampoco los hombres, porque los que lo cumplen sin Cristo. Si no quieren Salvador, tienen que cumplir los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué dijo Pablo? ¿Quieren salvarse sin Cristo? Ahí están los 10 mandamientos, porque no son los que lo oyen, sino los que lo cumplen. Y los que no tienen ley, o sea, no tienen los 10 mandamientos, ahí está su conciencia, dijo Pablo en Romanos 2. Ahí está la conciencia diciéndonos qué es lo bueno y lo malo, y nuestros propios razonamientos. ¿Qué dijo él? Dijo Pablo, si por sus propios razonamientos hicieran lo bueno, pues sus razonamientos los justificarían. ¿Pero qué pasó? Que ni los judíos que oyeron la ley y ni los gentiles que tenían la conciencia, nadie hizo lo bueno, todos pecaron. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús a todo aquel que cree y se arrepiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles tus razonamientos en el día de Dios. Adelante. Adelante, vamos a brincarnos porque ya para concluir. Adelante, por favor. Un poco más adelante. Un poco más adelante. Un poco más. Justificados pues por la fe, dice el Señor, a través de Pablo, justificados pues por la fe, no por nuestras obras, porque nuestras obras son trapos de inmundicia. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Firmes estamos y firmes vamos a permanecer, porque grande, el que ha comenzado la buena obra la terminará. Adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quién? ¿Por quién? Ok, aquí ya nos vamos a despreocupar que si el mundo, que si no el mundo. Él murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Pero qué? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún enemigos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero de nada sirve si no lo crees. De nada sirve que Él pagó en la cruz el precio de la ira de Dios por tu pecado si tú decides permanecer en Él. Entonces el abogado se hace a un lado y la ira de Dios caerá sobre ti en el día del juicio. Por cuanto vino la luz y no quisiste ir a ella para que tus obras no sean reprendidas. Así que por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo, Adán. Así por la obediencia de un hombre vino la posibilidad de salvación al mundo a todo aquel que cree y se arrepiente. Así que no digan que no fueron evangelizados, no digan que no les llegó la luz de la verdad. Reconozcan que no, los que no las quisieron es porque no la quisieron. Y los que le hicieron uso de ella, allá nos veremos arriba, ¿ok? Adelante. Hay una parábola para terminar. Quisiera decir una última parábola. Adelante. 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 Porque no los quiero tener todo el domingo. Yo sí quisiera tenerlos, pero ustedes yo creo que no. Adelante. 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 Ahí está. Ya le iba a decir de memoria porque... Parábola del tesoro perdido. Analicemos esta, por favor, como último ya para ya irnos. Parábola del tesoro perdido, Mateo 13, 44, 46. Léalo conmigo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso va por ella va, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Se entendió? Un tesoro escondido en el campo. La segunda, perla del gran precio. Segunda parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Los teólogos le llaman las parábolas gemelas. ¿Por qué? Porque a simple vista pareciera que dicen lo mismo. Les pregunto a ustedes, ¿dicen lo mismo? ¿Exactamente lo mismo?
¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? 5 puntos del que no se crea. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? En la primera, porque en el siglo I nadie tenía detectores de metal para andar buscando un tesoro. Y era muy difícil que hubiera un lugar seguro donde esconder, entonces muchos escondían sus cosas en la tierra. Muchas veces cuando era hallado un tesoro no se estaba buscando. La gente andaba en sus situaciones, iba a decir en sus pecados, que no lo dudo, pero andaban en sus circunstancias, en sus trabajos, y tocaban una piedra, la abrían y no era una piedra, era un tesoro. Sin embargo, en la segunda, vemos a un vendedor que estaba con los ojos puestos en lo que quería comprar y sabía que podía comprarla, que tenía lo necesario. En el otro, no lo estaba buscando y se encontró algo precioso. Este somos nosotros. Este es nuestro Señor, el cual puso su mirada en esta perla preciosa. Y pagó todo, pagó con su propia vida por nosotros. Y nosotros, fue alguien que Él llegó, el tesoro llegó hasta nosotros y no lo desvaloramos. Y quisimos darle lo que necesitaba para obtenerlo. ¿Y qué dijo Él? No quiero oro ni plata. Yo soy el dueño de todo. Si yo tuviera hambre, no te pediría a ti de comer. ¿Qué quiero de ti? Tu fe y tu arrepentimiento, que me sigáis. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él quería darnos vida y vida en abundancia y nos pide el corazón para limpiarlo. No como al niño que le dice, a ver, dame ese juguete. No, mi juguete. Lo que Él quiere es quitar eso y darte vida en abundancia. Amén. Entonces, ¿se entendió la diferencia? Él buscó y pagó el precio. Vimos ese tesoro. Lo comprarás con tu corazón. No te va a quitar nada. Te va a reconstruir. Amén. Así que vamos a dar gracias. Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores, tuyo el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque, como dice tu Escritura, por tu puro amor somos especial tesoro para ti, Señor. ¿Por qué? Porque no te escatimaste ni a tu propio Hijo para pagar el precio de nuestro pecado. Fuiste hasta donde estábamos, te presentaste y mostraste de tu gracia, de tu amor, tu benignidad, tu longanimidad. Y eso nos orilló al arrepentimiento. Nos conquistaste no con tu poder, sino con tu puro amor, con tu humildad, porque eres manso y humilde de corazón. Gracias, Señor, por tanto, por haber llegado hasta nosotros. Gracias, Señor, porque ahora somos esa oveja que va sobre tus brazos, Señor. Queremos agarrarnos de ti, pero realmente eres tú el que nos tiene sostenidos. Por eso, contra la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, porque tú eres nuestro escudo, nuestro abogado, que nos capacitas con la armadura de Dios. Nos preparas con tu vara y tu cayado, nos infundes aliento, Señor. Las ovejas son los seres que más temen, pero aún ellas, cuando está el buen pastor presente, están tranquilas, están consoladas. Así somos nosotros contigo, Señor. Contigo estamos seguros, porque ni la muerte, ni el Hades, ni nada nos apartará del amor tuyo, Señor. Gracias por tanto y por todo, en el nombre de Jesús. Amén.